el aparato respiratorio con una de sus acciones, que es el de ventilar, ¿no? Cuánto de aire podemos trasladar, etc. Es bien importante, eso va a variar. Les mostré los datos en la altura, diferencia en la costa, va a variar mucho. Va a variar de hombre a mujer, va a variar en el embarazo también, va a variar en las personas en una edad muy avanzada, en los seniles. Variará en los niños también, pero los niños no pueden colaborar con este estudio, ¿no? Que es voluntario. Hay que saber realmente seguir las instrucciones y explicar, entonces no sabemos. Hay otras formas de estudiar. Los bebés, por ejemplo, un bebé no te va a ayudar a hacer una espirometría. Entonces, hay otras formas de poder determinar sus volúmenes para poder estudiarlos. En decirles que no hay valores de espirometría o valores de capacidades pulmonares totales en bebés en altura. Entonces, es un trabajo de investigación que estamos haciendo recién, pero con la ecografía pulmonar. Con la ecografía pulmonar puedes deducir cuánto de volumen hay en cuanto a la exploración pulmonar en bebés sanos y en la altura, ¿no? Entonces hay muchas cosas que no se conocen. Ya si el artículo sale para el siguiente año, yo la teórica y les presentaré los resultados, ¿no? Les diré bebés en la altura tienen estas capacidades y volumen. Esto era importante, les mencionaba, por muchas razones. De forma matemática vamos a ver cuál es la importancia de saber estas fórmulas. El volumen minuto respiratorio, aquí pueden salir n fórmulas, ¿no? El volumen corriente, partamos de que un volumen corriente es de 500, ¿no? Como dicen los 500 mililitros. Sabemos que es más o menos, sabemos con cuánto de peso ustedes lo pueden calcular. Y obviamente estos son los ejercicios, yo les daré el peso también, el sexo del paciente, ¿no? Que ustedes calculen realmente con un volumen corriente adecuado según el peso. Y la frecuencia respiratoria. Entonces ustedes solamente reemplazan esto. Habíamos visto 500 por 20. Hemos visto que en un minuto podemos mover 10 litros. 10 litros de aire. Eso es el volumen minuto respiratorio. Es como el gasto cardíaco. ¿Se acuerdan que era el gasto cardíaco? El movimiento del volumen en un determinado tiempo, ¿no? El volumen del movimiento. Eso es como hablar de un gasto cardíaco. Entonces más o menos no es algo similar, pero se debe entender cuánto de aire movemos en un minuto. Ahora, la pregunta es, todo este aire que está aquí, ¿se intercambiará? O sea, todo el aire que ingresa al 100% se intercambiará, porque sabemos que hay una zona de conducción, que es el espacio muerto anatómico, que iba del número 0 al número, está tu pronto examen, ¿no? ¿No? De ahí, por ejemplo, y para poder otra vez devolverlo a la atmósfera. Entonces, ¿se intercambiará todo ese aire? Es la pregunta. Y eso nos da la respuesta, el volumen minuto alveolar. Ya no es volumen minuto respiratorio, sino el volumen minuto alveolar. Es decir, cuánto de este aire ingresa a los alveolos para ser intercambiado y cuánto se devuelve. Ese es el volumen minuto alveolar. Cuánto de aire intercambiable, si vale el término, realmente llega hasta los alveolos. Y para eso vamos a esta fórmula y es necesario despejar algunas variables. Frecuencia respiratoria ya la sabemos, vamos a hacer un ejercicio después. Volumen corriente, ponte que tenemos un espilómetro y sabemos exactamente el volumen corriente, teóricamente sabemos, podemos calcularlo con el peso también. Y el espacio muerto fisiológico. Entre el espacio muerto fisiológico, y es otro término, ya no estamos hablando del espacio muerto anatómico. El espacio muerto fisiológico dice que va a ser igual a EMA más EMAL. Significará espacio muerto anatómico más espacio muerto alveolar. Entonces conozcamos un poco más de estos. El espacio muerto anatómico, dice, son las vías de conducción. Y estando aquí la respuesta, ¿no? Estando aquí la respuesta del 0 al 4, me dicen. Estando aquí la respuesta. Esa vía de conducción es del 0 al 16 en la nomenclatura numérica, ya de división dicotómica de todo el árbol bronquial hasta el alveolar. Ahora, hemos entendido que estas vías no se intercambian, porque si no se llamaría vías de intercambio, ¿no? Las que respiraban. Había vías de conducción y vías respiratorias. Entonces, la vía de intercambio o de respiración van a corresponder desde los bronquiolos respiratorios hasta el alveolo, hasta los arcos alveolares. Entonces, ¿cómo podemos calcular el espacio muerto anatómico? Sabemos que 150 mililitros por teoría que nos da la referencia biográfica, CAICO. Pero podemos calcularlo según tu peso.
mujercita que nuestro término medio estará pesando 50, me imagino, o 54 por 2. 108 es tu espacio muerto anatómico. Ahora un varón alto de esos grandes que estaban con unos 70, que pesarán, no sé, 70 kilogramos, ya estarán a los 140 más o menos, ¿no? Alguien más grande llegará a los 150, es decir, que podemos calcularlo por el peso. Ahora, este espacio muerto anatómico es ese aire que está en las vías respiratorias, vale decir en este dibujito, en todo lo que está desde la nariz, todo lo que es la faringe, hasta los alvéolos aquí que se dividen y no son respiratorios. Es decir, todo ese aire que ingresa no se va a intercambiar. Por eso se llama espacio muerto anatómico. Es decir, todo eso que ingresó, al final se va a devolver a la atmósfera. No será igual, obviamente, ¿no? Porque va a estar más calientito, va a estar filtrado por los mocos, va a estar un poco más humidificado, más aclimatado el aire, sí. Y eso es el aliento que hacen ustedes, ¿no? Se siente el vapor, no es lo mismo, incluso hasta para calentarse, ¿no? ¿Por qué? Porque es la temperatura de tu cuerpo que está en ese volumen de aire. Ahora, ¿qué será el espacio muerto alveolar? Es muy distinto. Vean ustedes, son los alvéolos que no están funcionando. Esto es muy difícil estimarlo, pero sabemos que el espacio muerto alveolar es perfecto, en óptimas condiciones, cuando todos los alvéolos están funcionando, si vale el término, al 100%. Si tenemos 1 millón, el millón de alvéolos está funcionando al 100%. Porque somos personas que hacen ejercicio, ¿no? Luchamos contra el sedentarismo, hacemos un ejercicio como nos recomienda la OMS, no fumamos, ni pasivamente, ¿no? Nos alejamos de la gente que fuma, vivimos en un campo donde no existe contaminación. Ese es un pulmón perfecto, ¿no? Pulmón sin enfermedades, sin resfríos, nada, que está funcionando al 100% los alvéolos. Sin embargo, ¿qué pasa cuando estos alvéolos, por alguna razón, por ejemplo aquí, el espacio muerto fisiológico, el espacio muerto fisiológico, que es el espacio muerto alveolar, es cero, ¿no? Es cero el espacio muerto alveolar porque no hay ningún alveolo que no esté intercambiando, ningún alveolo que esté enfermo, ningún alveolo que esté tapado con hollín o con smog de la ciudad. En cambio, ¿qué pasa con estos otros alveolos? Este saco alveolar tiene tapado de moco, por una neumonía, por ejemplo. Entonces, el espacio muerto alveolar será mayor en este caso, va a ser mayor, porque hay más alvéolos que no funcionan y no intercambian, están tapados de moco. También puede deberse a personas que fuman, están tapadas de hollín, por ejemplo, están tapadas de toda la nicotina ahí, sus alvéolos, de paso algunos ya rotos, ¿no? Tienen pequeños enfisema. No estará al 100% en personas que vivimos en las ciudades donde hay constante contaminación. Ahora, contaminación no solo es el componente de los hidrocarburos, sino los metales de los motores que se estarán quemando, por eso tienen tiempo de uso. Pero aquí hay autos desde, no sé, hasta parece que desde la guerra del Chaco siguen funcionando, ¿no? Los micros están ahí quemando no solamente el diésel, ahora tienen gas, sino esos metales del motor que ya están fuera de rango de uso, y todo eso pues nos está haciendo daño a los pulmones. Entonces, esto estará obstruido en personas sedentarias también. Si yo tengo 1 millón, un número hipotético para que me entiendan, de alvéolos, y si mi única función en la vida es, no sé, despertarme, estudiar, comer un poco, caminar un poco a mi curso, volver a estudiar, no dormir, tal vez defecar, ¿no? No necesito 1 millón de alvéolos, no hago actividad física. Entonces, no estarán funcionando mis millones, estarán funcionando 100 alvéolos para poder hacer la actividad que yo necesito. Entonces, en ese caso también, en el sedentarismo, mi espacio muerto alveolar estaría aumentado porque es un pulmón que no está usando al 100%. Es como que tengan ustedes una Hammer así grandota y lo único que la usan es para moverse en el prado de la plaza del estudiante un rato, ¿no? Dar una vuelta hasta, no sé, la 6 de agosto y lo guardan. No tiene sentido semejante motor para eso. Es lo mismo, sus pulmones no tienen sentido si la única función que hacen es lo que les dije. El máximo esfuerzo tal vez que harán es pujar cuando defecan, y ahí se estresa su cuerpo, máximo. Entonces necesitas a lo mucho 100 alvéolos de millón.
Entonces los otros alveolos que no están funcionando hacen un espacio muerto alveolar. Y ese espacio muerto alveolar es por el sedentarismo, por ejemplo. Entonces, cuando usas todos tus alveolos, cuando realizas actividad física aerobia, especialmente cuando tienes que incrementar tu gasto cardíaco, el deporte o la actividad física hace que tu espacio muerto fisiológico sea óptimo, ¿no? Es decir, en este caso sea cero, si vale el término, sea cero. Por eso es hipotético y es muy difícil medirlo, a menos que hagamos gases como el helio, por ejemplo, para poder determinar cosas que tal vez no están al alcance ahora, pero es muy difícil medirlo, incluso calcular por peso, porque no conocemos la vida de ustedes. Ustedes pueden ser jóvenes, lo que quieran, yo deduzco, no hay, su espacio muerto alveolar es cero de los estudiantes. Pero preguntándoles, no hacen ejercicio, vienen aquí hasta la puertita, se hacen llevar, vienen, usan el ascensor todos los días hasta para bajar, ¿no? No sé, no hacen actividad física, les apuesto que su espacio muerto alveolar es considerable. Pese a que no están enfermos, pese a que no fuman, pese a que se cuidan del smog, pese a que tratan de, obviamente, tener una salud de sus vías respiratorias. Entonces, la suma de estos dos, vean ustedes, la suma de estos dos me hace un espacio muerto fisiológico. Y el espacio muerto fisiológico era importante conocerlo porque era parte de esta fórmula para hablar de ventilación alveolar minuto. Y esa ventilación alveolar minuto es esto. Ahora vamos a darle un poco de utilidad a esto. A un caso real, un caso clínico, como sucede en los hospitales. Entonces dices, calcular el volumen minuto alveolar, dicen, ¿no? El volumen minuto alveolar de un paciente de 75 kilogramos que sufrió un TEC. Un TEC es un traumatismo cráneoencefálico. Es como que en este momento estoy andando aquí, me resbalo y ¡bam! Me voy. Me occipucio contra el piso. Y ese sonido que no suena así, te asustas, dices, no se ha roto, ¿no? ¿Qué ha pasado? Eso pasó. Caí, mi frecuencia respiratoria está incrementada, ¿no? Porque obviamente estoy agitado, chicos, no me siento bien, ¿no? Y me caí, estoy un poquito como que hiperventilando, está elevada mi frecuencia respiratoria, deben decir, está respirando bien el doctor. Traen el espirómetro, me piden al rodo ahí el espirómetro, a ver, aprovecharemos de hacer el espirómetro al doctor, a ver cuáles serán los valores después de una caída, ¿no? O en el momento del estrés. Perfecto, de acuerdo, me hacen, y mi frecuencia, ¿qué es? Y mi volumen corriente es de 150 mililitros, muy por debajo de lo normal, pero estoy respirando. Entonces lo que hacen ustedes, si es que no saben qué es reanimación básica, estarían riendo, ajá, el doctor se ha caído, estarían haciendo TikTok, ¿no? Así, ay, un TikTok, ¿cómo hay? El doctor se cayó. Otro estará usando lo que ha escuchado, ¿no? Háganle así, denle aire, ¿no? Denle aire. Otro le dirá, háganlo sentar, ¿no? Háganle sentar. Imagínate que me haya roto el cuello y le hace sentar, le terminas de fracturar la lesión cervical, la médula. Pero la gente sin conocimientos hace eso, ¿no? Hay un accidente, háganle sentar, así como si haciéndole sentar le vas a devolver vitalidad, sin ver antes el contexto y ver qué es lo que tienes que hacer. O lo peor, no está desmayado, háganle oler alcohol. O sea, ¿cuándo? ¿Por qué dice le oler alcohol? Háganle oler alcohol, le hacen oler alcohol. Otro le orinan en la cara, ¿no? Con orín te lavan la cara, porque el orín no sé, te va a despertar, me curará del TEC, eso es lo que piensan ustedes. Y en todo ese tiempo, resulta que yo estoy cada vez peor. Entonces, lo que ustedes tienen que deducir es esto. A ver, la ventilación alveolar minuto. ¿Cuánto estará la frecuencia respiratoria del doctor? 40. Le hemos hecho un volumen corriente fidedigno porque lo hemos hecho con un espirómetro. A esto le tengo que restar su espacio muerto fisiológico. Entonces calcularé. Sé que el espacio muerto fisiológico era igual a la suma del alveolar más el espacio muerto anatómico. Entonces calcularé su espacio muerto fisiológico. 75 por 2 era la fórmula, ¿se acuerdan? Entonces mi espacio muerto anatómico es 150 mililitros, como dice la teoría, porque ese es relativamente el peso. Entonces 40 por, este es el espacio muerto fisiológico, 150 menos. Ahora, aquí no estoy considerando mi espacio muerto alveolar, por ejemplo. ¿Por qué no estoy considerando mi espacio muerto alveolar para sumarlo?
Porque estoy deduciendo lo mejor. Digo, no sé, el doctor luce atlético, ¿no? Tiene buenas curvas, está atlético. Parece que viene a pie desde, no sé, del estadio cada mañana temprano. Creo que no fuma, ¿no? Luce nomás medio joven, no le veo con neumonía, entonces parece que se cuida, parece que todo lo que habla lo aplica. Entonces, deben funcionar todos sus alveolos, le daremos ese beneficio de la duda. Por eso aquí no le sumé el espacio muerto alveolar. Imagínate que le sume el espacio muerto alveolar, sería menos, ¿no? Ya, tal vez esto sería, si lo sumo sería 300. En este caso lo único que voy a hacer es esto, miren, 150. Ahora, volumen corriente que era 150 menos el espacio muerto fisiológico que era 150 me da igual a 0. 0 por 40, 0. ¿Qué significa eso? Significa que por más que esté ventilando así, amigos, por más que esté ventilando, ay chicos, me he caído, no me siento bien, y ustedes estén actuando de la forma más impropia, por desconocimiento, ¿no? Sinónimo de imbecilidad, ¿no? Entonces, no hay que ser imbécil en la vida, por imbecilidad. Entonces, lo que está pasando es esto, que no está llegando nada de aire a mis alveolos, nada de aire, eso es lo que me está diciendo. ¿Esto cuánto debería ser el volumen minuto alveolar aproximado? No lo hemos calculado, pero si reducimos el fisiológico lo vamos a calcular, tenemos que calcularlo. A ver, para hacerlo calcularemos. Multipliquen, pónganse una frecuencia de 20 por, ahora hagan esto, ¿no? Esto es 500, ¿se acuerdan que era 500 mililitros más menos? Menos en un espacio muerto fisiológico que le vamos a asumir que es una persona así perfecta, que hace ejercicio, que cuida sus alveolos, que no vive en la salud, que cada vez que va por el prado, por el centro, se pone una máscara KN95 para no aspirar los metales de los micros y los minimosos chutos y de los taxis viejos, ¿no? Entonces se protege. Ni fuma, o sea, hay un fumador y se aleja, así, no, X al fumador. No quiero ser fumador pasivo, ¿no? Entonces, supongamos que su espacio muerto alveolar es perfecto, es 0. Entonces solamente lo reemplazamos por el volumen, por la frecuencia, que es por el volumen muerto anatómico. El espacio muerto anatómico, perdón. Entonces, 500 menos 150 por 20. ¿Cuánto sale eso? Sí, 500 porque es mi volumen corriente, menos 150 que es mi EMA nada más, porque no estoy considerando alemán, me sale 7000, es decir, 7 litros. ¿Cuánto era el volumen minuto respiratorio? El volumen minuto respiratorio, 10 litros, ¿se acuerdan? Pero de estos 10 litros, solamente 7 litros son los que llegan al alveolo. Ese es mi valor, pues, digamos, entre los rangos normales. Ahora, ¿qué pasa con mi situación? Volvemos al TEC. ¿En cuánto está? Está en 0. Eso significa que me estoy asfixiando, compañero, me estoy asfixiando delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer si ustedes... Claro, uno dice, ay, no, está agitado, tranquilo, está ventilando. Lo que menos piensas es en el pulmón, ¿no? Tú debes pensar en el cerebro. Ay, no, su cabecita, ¿cómo estará? ¿Cuántos dedos ves, no? ¿Quién eres? ¿No? Desde el rato quieren hacer, ni siquiera saben la escala de Glasgow, por lo menos para poder hacer una buena interpretación. Se hace una escala de Glasgow si ustedes quieren hacer una revisión rápida del sistema nervioso, ¿no? La casa, ¿qué fecha es, no? ¿Cuántos dedos ves? ¿Quién soy, no? Más me asustas, digamos, y me haces preguntas cerca. Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es inmediatamente llamar a un personal entrenado para que me ingresen a terapia intensiva. Porque si en 3 minutos no hacen algo, mi cerebro, sin oxígeno, va a empezar a lesionarse y voy a tener secuelas, a lo mejor una muerte cerebral. Qué triste, ¿no? Por eso hay que saber actuar, por eso hay que saber deducir, por eso la medicina tiene todas esas posibles opciones y ustedes tienen que saber cuándo actuar, cómo actuar, avalados siempre, respaldados por un protocolo. Y todo eso lo van a ir aprendiendo, luego ya lo deben aprender. La reanimación básica, eso es, debería ser requisito para que ustedes entren a la facultad, ¿no? Como en esos países, debería ser un requisito que tú hagas voluntariado en algún centro de salud de primer nivel o hagas voluntariado de primeros auxilios en los bomberos o en la Cruz Roja. Debería ser un requisito para saber si te ha interesado el tema de la medicina de ese que estabas en el colegio, por ejemplo, una sugerencia personal. Entonces, ya saben qué tienen que hacer, pues amigos. Estoy mal, estoy re mal. Por más de que estés respirando, ventilando 40 por minuto.
Parece que me estoy agitando, mentira, ¿verdad? Me estoy asfixiando. Me estoy asfixiando porque no está llegando absolutamente nada a mis alveolos. Debería ser 7 litros, está en 0. Ese paciente necesita ventilador mecánico. Necesita conectarme un ventilador para que sustituya lo que está pasando en mi pulmón. Y cuando veamos la regulación van a ver por qué pasa eso cuando tienes un golpe, por ejemplo. Uno dice, no, pues ahora se ha golpeado, ¿por qué dejas de respirar? Tiene sus porqués. Entonces, habíamos visto que hay diferentes escenarios. Vuelvo a reiterar esto: el oxígeno no varía en ninguna parte del planeta. Ustedes ven aquí la fracción de inspiración de oxígeno. Ven también las distintas presiones barométricas o atmosféricas, ¿no? Con esta unidad, porque ahí también entró el diseño y lo pueden hacer, ¿no? En atmósferas, pero nos interesa saber esta nada más, ¿no? 3600, 495 milímetros de mercurio, según el IVA, aquí en la ciudad de La Paz, Bolivia, 3600 metros sobre el nivel del mar. En la costa, 760. ¿Eso para qué nos sirve? Para poder también entender, y eso va a ser el punto de partida para que conecten con las clases de la doctora Royal. Ahora yo les pregunto, sé cuánto de aire entra aquí. Ya sé cuánto de aire en un minuto, sé cuánto de aire en mis alveolos, pero ahora, ¿cuánto de oxígeno, no estoy hablando ahora de aire, cuánto de oxígeno llegarán a mis pulmones para hablar de un gradiente, ¿no? Para empezar a hablar del gradiente, ahora sacaré el primer valor de importancia. Entonces, para eso puedo recurrir a las presiones parciales de oxígeno, o en este caso la presión inspiratoria de oxígeno. Veremos esto. ¿Cuánto de oxígeno requieren sus alveolos? Con estos valores que ya hemos visto. Entonces, la presión inspiratoria. La presión inspiratoria de oxígeno va a ser igual a una regla de 3. En la costa, por ejemplo, 760, 20, ¿no? Yo puedo redondear a 21, otros puedo hacer con 20.04 también para ser más precisos, pero va a variar mucho. Entonces, tú haces 20 por 760 dividido entre 100. Lo mismo tú puedes hacer con el valor de la altura, ¿verdad? Para ver que es distinto. En la altura, con 450 de presión barométrica, tendrá que salir diferente valor. ¿Qué no varía aquí? La concentración de oxígeno. La fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, el FiO2, no varía en ninguna parte del planeta. Pero sí variará la presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica, como variable, sí va a hacer algunos cambios. Miren ustedes la diferencia. Entonces, la presión inspiratoria en la costa no es la misma que la presión inspiratoria de oxígeno en la altura. Miren la desventaja con la que ya nacimos nosotros. Con esa desventaja nacimos. Es decir, que al que esté en la costa, por cada ventilación le entra una presión de 152 de presión inspiratoria de oxígeno. Y a nosotros nos entra 90. A esto se tiene que restar todavía para que vayan ustedes ya ganeando, van a ser para todo el rollano. Esto no es una cañería seca y fría y óptica, ¿no? Todo esto tiene una función que las vamos a conocer ahora: decibles, humidificar, por ejemplo. Humidificar, aclimatar, atemperar, filtrar. Este aire que ingresa aquí es de calidad, compañeros. Este es un aire de calidad, está a menos 1 grado de todo el cuerpo. Y eso lo hacen las vías superiores. Porque el aire puede ser bien deleterio. El aire, por ejemplo, dejan una carnecita ustedes, una carnecita ahí. ¿Y cómo va a estar la carnecita mañana? Así rosadita, bonita, con su hemoglobina así, belleza va a estar. No, está seca, está deshidratada, ¿no? Está desquebrajada. Eso pasa constantemente con nuestras vías. Por eso es importante la hidratación. Por eso es que en el frío sienten que se les fisuran los labios, ¿no? Por eso es que sienten que hay lesiones en la nariz en nuestro ambiente cuando cae el invierno. Y como se rompen nuestras membranas de defensa, que es nuestra primera defensa, se desquebrajan nuestras mucosas, los virus ingresan más fácilmente, ¿no? Porque se venció nuestra primera barrera. Entonces, por eso los resfríos incrementan en invierno, por eso incrementan los resfríos. Entonces, hay muchas cosas que podemos hablar, casi lo voy a decir. Entonces, vean ustedes, ahora hemos hablado de estas cosas, ahora vamos a hablar de las funciones de las vías respiratorias. Y es muy importante que ustedes conozcan estas. Por ejemplo, vamos a conocer la tráquea, bronquios y bronquiolos en cuanto a sus funciones. Recordemos nosotros que parte de estos tienden al colapso, muchos de ellos, excepto algunos tal vez. Seguro que me están mandando una foto de popó. Siempre me llegan popó en mis fotos. Pero luego le contesto, ¿eh?
Entonces, miren ustedes que tenemos las vías. Tenemos la tráquea, por ejemplo, tenemos los bronquios y tenemos los bronquiolos. ¿Cuál será la diferencia entre ellos? Su composición histológica. Tráquea, anillos de cartílago. Anillos de cartílago. No son anillos completos. Ustedes han visto en la anatomía, ¿no? 5 partes de las 5 sextos sería, es el anillo. Y esta partecita, que es la posterior, generalmente aquí, está por un tejido que no es cartílago, por ejemplo, es tejido conectivo, no es cartílago, solo han visto la tráquea, no es así un anillo completo. Pero esta tráquea es muy difícil que se colapse. Esta tráquea ustedes la han tocado, incluso los anillos que empiezan desde aquí, desde el cartílago retroide, han logrado ver la división de los bronquios. Ahora, los bronquios también tienen anillos, los bronquios sí forman anillos, hasta que llegan a los bronquios segmentarios. Pero después, cuando se llaman bronquiolos, estos ya pueden colapsarse, porque los bronquiolos tenían fibras musculares también, es decir, ya no tienen el cartílago así, sino que tienen músculo liso. Entonces van a estar colapsados algunas veces, abiertos algunas veces, dependiendo cuál va a ser el estado que tengo. Y esto va a depender de quién, de la presión transpulmonar. ¿Y cuál era la presión transpulmonar? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan la fórmula de la presión transpulmonar? Ya, eso va a ser pregunta, así que tienen que recordar. Entonces, la presión transpulmonar era importante para poder ver la fuerza de colapso de todo el pulmón. ¿Se acuerdan? Tenía que ver la presión pleural, tenía que ver la presión alveolar, y la resta de estos factores pues, nos hacía deducir una fuerza de colapso o de retroceso. Entonces, esto va a colapsar y va a depender obviamente constantemente de esta presión. Además que su luz es 1.5 mililitros ya de estos bronquiolos. Es re chiquitito, 1.5, imagínense en la reglita. Así diminutos son, antes de ser alveolos, ni qué decir del alveolo, ¿no? Y ya estamos hablando de esta parte, mira, aquí están los bronquios gruesos. Los bronquiolos ya son estas cositas de aquí, mira, es un bronquiolo que se colapsa. Ni qué decir un bronquiolo respiratorio más chiquito. Un alveolo, ni qué decir más chiquito. Entonces, todo esto lo que es la tráquea, todo eso que es el espacio muerto anatómico, realmente es esto. Ya de los bronquiolos respiratorios es la vía de intercambio respiratoria, zonas respiratorias. Entonces, puede haber un colapso por constricción. Por ejemplo, ustedes, no sé, en este momento hay un gas, ¿sí? Para ustedes no han vivido, ¿no? Los gases lacrimógenos. Tienen que vivir, chicos, es decir, no que van a contar sus vidas, tienen que decir, me han gasificado. Hasta tal punto les hemos usado a mi grupo en las manifestaciones y estaban tan acostumbrados que lanzaban gases y así caminando los universitarios, ay, otra vez un gas, así. Alzaban, lo botaban, lo pateaban en el gas, saltaban y ya, se acostumbraron. Pero la primera vez que te sienten un gas, sientes que se te cesó la garganta. Ha habido un colapso, ha habido una constricción por una gente que te ha incitado tus bronquios y sientes ahogarte. Puede pasar. Está por eso. Por algún medicamento, por algún olor, por algún veneno, por algún tóxico, hay vasoconstricción. El frío hace vasoconstricción también. Por eso es que algunos tosen en la noche, ¿no? Si te has dado cuenta, y si no te has ver, ¡ay, tienes algo! Hasta bien. A veces pasan que salen en la mañana, se agitan un poquito, como entra el frío, tosen, sin fiebre, sin nada, tosillas. En la noche se despiertan con tos, que es raro, tos en la noche, dicen, ¿no? Pero como no hacemos ciencia, no pone mentizán, ¿no? Que coma mentizán, después, ¿qué más hay? Dale cebolla con jengibre, ¿no? Cosas, ¿no? De tomar orín, ¿no? Traumado por eso, porque en serio, porque no crean, se escucha siempre, doctor, le he hecho tomar, no escucha ya de orín. ¿A cuántas dosis? No le pregunto, ¿cuántas dosis? ¿Cada cuánto de horas? ¿No? ¿Qué marca? ¿No? ¿Verdad? No, me van a creer, vas a ver, para las siguientes personas mentirosas, sí, van a escuchar eso, ¿no? Y ahora, en el siglo XXI, ¿no? Es verdad. Les pasa eso en las noches, por ejemplo, porque hay una vasoconstricción. El edema puede ser por diferente edema, puede ser por una neumonía, por ejemplo, puede ser por anemonitis, una inflamación, puede ser cuando uno inhala CO2 y hay edema en las paredes, o el moco acumulado, cuando hay neumonía, por ejemplo. Cuando hay neumonía uno está ventilando más rápido, necesita oxígeno prácticamente por esto, porque hay un colapso de las vías respiratorias, en este caso de los alveolos. Y la diferencia, ven ustedes, aquí su tercio era músculo liso, y aquí todo es músculo liso. Es la diferencia entre los bronquiolos y las vías aéreas más gruesas como la cara. También responden a esto. Como su músculo liso, responden al simpático y el parasimpático. Entonces, ¿qué era el simpático? El simpático hacía
¿Han visto el neuro? El simpático es cuando ves a alguien simpático. Miriasis, ¿no? Abres tus pupilas para ver mejor. Porque es simpático, ¿no? ¿Qué más pasa? Tu corazón se acelera, ¿no? Dios mío, ¿no? Está viniendo el gen boliviano. Acelera. Sube tu presión. Ventilas más rápido. Porque estás emocionado, ¿no? Y obviamente tu sistema gastrointestinal pues, es lo que menos tiene que evolucionar. Imagínate que ese rato, aparte de que te le esté presentando al gen boliviano y una flatulencia, no tendría sentido. Entonces, se inhibe, ¿no? Se inhibe la digestión. Hay más fuerza en los músculos, que es más irrigación. Entonces, tu postura que estaba así, hola, ¿no? Es distinto. O las mujeres, hola, ¿no? Sí, hola, ¿no? Empieza así a ponerse porque es más tensión en los músculos, porque estás listo para la acción. En cambio, el parasimpático, cuando nadie te ve el parasimpático haces miosis, tu frecuencia baja, estás ahí descansando, incluso te echas porque tus músculos no tienen fuerza. Y es el mejor momento para digerir y cuando nadie te ve, ¿no? Un pedito de mujer, ¿no? Eso es así. Pasa. Eso es lo que hace el parasimpático. Todo eso también tiene que ver en el pulmón, por ejemplo. No se olviden que el sistema vegetativo es para luchar o morir o para huir. Es un sistema de vida o muerte. El simpático se activa en situaciones como les ha pasado una vez, cuando les han debido asaltar alguna vez. ¡Wow! Ese rato tu corazón ves bien para ver dónde vas a escapar, dónde vas a pelear o dónde vas a ocultar el cadáver del que te está molestando, ¿no? Tus músculos se irrigan más para ver la fuerza, para correr o para luchar. Empiezas a ventilar mejor. Ventilas mejor porque sabes que va a haber algo aquí. Va a haber una acción, vas a luchar, te vas a enfrentar a alguien por riesgo de vida o vas a emprender la huida brutal. Eso pasa en el simpático. Por eso la irrigación de todo el sistema, ese rato no vas a decir, ay, mi pizza, tengo hambre. No, ese rato, ¡bum!, se inhibe todo. La sangre va a los músculos, a los pulmones, al cerebro, para que hagas miriasis, piensas mejor cuando hay acción. Porque tienes que pelearte por vida o huir por vida. Tienes que huir o tienes que pelear. Ese es el simpático. Y el parasimpático es cuando estás con las funciones basales, digestión y otras cosas, ¿no? Entonces también afectan a esto, sí, miren ustedes. Por ejemplo, el simpático, la adrenalina, hace vasodilatación. ¿Qué es? Hace dilatación en los bronquios. El parasimpático, lo contrario, hace constricción de los bronquios. Y pasa que algunas veces, cuando hay exceso de acetilcolina, que va a hacer vasoconstricción en algunas enfermedades, por ejemplo en el asma, o por ejemplo, no sé, en un síndrome de hiperreactividad bronquial. Se siente el bronquio, estás tosiendo, pero puedes inhibir con atropina. Los inhibidores de la atropina bloquean a esto y hacen que te nebulizan, ¿no? Otros, nebulizaremos con adrenalina, te nebulizan con adrenalina y mejora. ¿Por qué mejora? Porque ha habido una broncodilatación, obviamente por una sinergia con los beta-adrenérgicos. Ahora, hablar de beta-adrenérgicos van a hablar en farmaco más adelante. ¡Wow! Los aerosoles que tienen salbutamol, ¿no? Los que tienen salbutamol entonces actúan como sinergistas beta-adrenérgicos, entonces por eso hacen una broncodilatación. Bueno, muchas cosas les estoy adelantando. O sea, esto te explica muchas cosas de patología, por ejemplo. ¿Ya? Igual una vasoconstricción, por ejemplo, en las alergias. Por eso es importante los antihistamínicos también, por ejemplo, ¿no? Ya esto en el sistema que se le hacen los mascocitos y todo, cuando hay realmente alergenos muy fuertes, pueden hacer un espasmo bronquial, como el gas lacrimoso, por ejemplo, hay esa sensación. Ahora, miren ustedes las vías, qué bonito. Broncodilatación, broncoconstricción. Broncodilatación, broncoconstricción. ¿Ya? Constricción, broncodilatación. Broncoconstricción, broncodilatación. Mejor ejemplo que eso no se podía dar. Ahora, no son cañerías como les dije, sino que hay moco. Hay moco constantemente en todo esto. Y el moco está haciendo por las células caliciformes. Tenemos nosotros también diferentes tipos de moco, que lo han visto en histología. Pero este moco que está recubriendo normalmente todo el tracto ventilatorio, tiene algunos componentes también. Este moco que lo hacen las células caliciformes, dice esto, las glándulas submucosas también, están siendo movidas, constantemente movemos moco, gracias a estos cilios de estas células respiratorias, que tienen, miren, 200 cilios, que pueden hacer 10 a 20 movimientos en un segundo, imagínate, deben vibrar así, en un segundo hacer de 10 a 20.
Y a eso se lo conoce como golpe de fuerza, es decir, que el moco constantemente se está moviendo en nuestro organismo. Ahora, todo lo que está aquí arriba se mueve, todo lo que está aquí, por ejemplo, se mueve hacia arriba. Se mueve arriba, 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 arriba y constantemente tragamos moco. Y todo lo que está en estas vías respiratorias hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo para expulsarlo. O también para tragarlo, ¿no? Por ejemplo, vean ustedes. Eso, por ejemplo, es lo que hay constantemente en nuestro organismo, es moco. Ahora me preguntarán, ¿qué tiene que ver el estornudo? Hay que estudiar el estornudo, hay que estudiar la tos, la fisiología de la tos, la fisiología del estornudo. Sabemos que es por la irritación. Algo te hace estornudar, un olor te hace estornudar, un resfrío por estar irritando el virus te hace estornudar, ¿no? Una vibrisa que la estimulas con un pelo te hace estornudar, te hacen oler un polvito, estornudas porque te irritó las vías. Todo lo que te irrita es una defensa. Entonces, ¿en qué consistirán estos reflejos, por ejemplo? Por ejemplo, el reflejo de la tos. El reflejo de la tos tiene como vía, en este caso, aferente al par nemogastro, que es el vago, de todo lo que está inervando nuestro organismo. Pasa algo y dice al cerebro, le dice, quiero que tú empieces a hacer a tus nervios efectores una prensa hidráulica de manera tal que quiero expulsar 2.5 litros de aire desde el alveolo más recóndito. Miren, a una velocidad de 100 a 160 kilómetros por hora. Ni la flota Copacabana Translator, supercámara en la carretera llega a eso. Pero sí tu tos, pues es más veloz que las flotas que van en la carretera. Y eso lo haces con la prensa que hacen obviamente pues tus abdominales y todo eso. Hay un cierre, ¿no? Una irrigación. Mentiras. Hay un cierre de la glotis perfecto. Y eso es de los Homo sapiens sapiens. Los animales no tienen la tos perfecta. Nosotros sí tenemos una tos perfecta, a diferencia de otros. No van a escuchar a toser un pollo, digamos, y por eso se mueren con moquillo, porque no pueden mover su moco. Los animales igual. Nosotros hacemos así. Hay una prensa abdominal, la tos. Y esa tos que tiene esa velocidad puede llegar incluso a los 5 metros, mi gota. Incluso de lo que hablo, ¿no? En ese momento están bañados en saliva. Porque no superan los 2 metros de ahí. Por eso las infecciones respiratorias, el mismo sarampión, a los 2 metros, ¿no? Que llegan tus gotitas de flujo. Ahí está. Pero lo mismo pasa con la tos. Vean ustedes qué fenómeno tan interesante. Y es necesario saberlo, ¿no? ¿Qué pares canales participan? ¿Cuánto de velocidad hay? ¿Cuánto de aire mueves? Mira, ¿cuánto de aire mueves? 5 veces tu volumen corriente. Eliminas de la tos. Estás botando el aire como una defensa. En el estornudo. En el estornudo tiene que ver todas las vías aferentes, en este caso, todas las vías aferentes del parsínco, del trigémino, que también llevan señales al bulbo y dicen algo similar. Dicen, algo nos está irritando y nada. Hay una oclusión del paladar blando con el paladar, del paladar blando con la pared posterior de la faringe y la eliminación. Y esa eliminación también tiene una velocidad similar. Tiene que ir con, miren esto. ¿Han visto? O sea, si yo estornudo, llega hasta la puerta, ¿no? Serán unos 5 metros. Mi moco llega hasta ahí. Y también de ustedes. Por eso la importancia en la pandemia, como el contagio era con vía respiratoria. Miren, si yo estornudo, por ejemplo, así, ¿por qué había que lavarse las manos? Uno dice, no, lo principal es ponerse barbijo. Y les he explicado que el barbijo hay que saberlo usar, tiene horarios, tiene tiempo de vida, ¿no? Pero ese barbijo usarlo ahí todo el día, mentira, es como calzón roto, o sea, no sirve de nada. 2 o 3 horitas de ese barbijo. Espero que tengas el KN95 que está diseñado para hasta el ébola, ¿no? Para esos tipos de virus, que costaba carísimo. Entonces, imagínense yo estornudo, ¡achú! ¿No? No me ven ustedes, llegué, ¡achú! ¿No? Y luego hacemos esto, o aquí, ¡achú! Entonces viene otro y, ¿no? Buenas compañeros, o otro toca la cosita, o el cheyo, ya se contagió. Por eso la gran importancia del lavado de manos. Eso es importante para todo tipo de atención por este lavado de manos. Ahora vean las funciones de la nariz. Ya sabemos que la nariz tiene pelos y todo eso, pero ¿cómo se llama fisiológicamente? Acondicionamiento del aire. Ahora este acondicionamiento del aire, vean ustedes, se dará por sus vibrisas en su vestíbulo, se dará por estas conchas que son sus turbinas, ¿no?
falta aquí la de Santorini, de Sacre Cante, no lo supernumerario, se dará por su propio moco, se dará por su inervación, por su irrigación, en su plexo de que es el bache que reúne a todos los vasos para que haya más sangre, más calor. Que cuando está enfermo esto se congestiona y se tapa, también es verdad, se congestiona porque hay un edema en las células. Entonces miren esta función, calentar, calienta a tal punto que el aire frío, ustedes miren cuánto es el aire frío que estamos extrayendo, cuánto está la temperatura, a veces llegamos a -1 grado, llegamos a 0 grados centígrados, pero tu nariz hace que el aire que entra esté a 36 grados. Ni qué microondas, ¿no? ¿Quién te calienta tan rápido en una ventilación de 0 grados a 36 grados centígrados? La nariz. Por todo lo que se mencionaba, por la irrigación, por el peso de Kelsen-Bach. Humidificar. Obviamente con el vapor que nosotros conocemos. El vapor que lo vamos a ir viendo ahora cuando solamente hace en el frío y sale vapor. Ese vapor que le resta la presión respiratoria. Y hay un filtrado parcial. Y este filtrado parcial se debe a las vibrisas, que son los pelitos de la nariz, tiene nombre, las vibrisas, y además a las presiones, a las presiones turbulentas. Es decir, que esas turbinas hacen que el aire vaya en remolino, así va el aire, porque tiene forma de turbina, tiene forma de concha. Entonces, a medida que ingresa el aire viene así y hace... Y eso hace una fuerza centrífuga para que las partículas que tengan peso en ese aire, se vayan a las paredes y se cuelen en el moco. Por eso que el moco es una importante forma para hacer, junto con las turbinas de filtración. Ahora ustedes comparen, cuando tengan la suerte de estar en el hospital, ahora digo suerte porque antes les decía cuando estén en el hospital, ¿no? Ahora digo la suerte, por ahí al año ni es nuestro, nadie hace nada. Que por ahí anda más privatizado y solo los que tienen dinero pasan clases ahí, quién sabe, ¿no? Es un pensamiento personal. Ahora, si tienen la suerte de llegar al hospital, van a haber pacientes que tienen traqueostomía. Es ese dispositivo, es decir, que por alguna razón muscular, de accidente, algo, ya no puedes usar esta función. Y solo usas un tubito que va directamente a tu tráquea. Pero van a ver las lesiones que hace esto. Estenosa, quema, es deleteria la tráquea se estenosa, se seca, se espasma con el tiempo, porque no tiene esa función de aclimatación del aire que hacía la nariz. Dentro de sus funciones para vibrar, por ejemplo, ¿para qué es? Para filtrar, vean ustedes la importancia de esto, por ejemplo, dice que a los bronquiolos van a llegar, no ingresan partículas que tienen 6 micras de diámetro. Eso se queda en la nariz. Y pongo esto para comparar porque cuánto era el grosor de un eritrocito en la parte más estrecha. Era 8. Había 120, ahora el 120 es el diámetro grande, ¿no? Pero si ponías hacia el disco eran 8 micras. Entonces, la nariz es capaz de filtrar hasta una célula. No entran células. Porque eso es lo que puede filtrar en micras sus vibrisas y su precipitación de sus turbinas. Ya en los bronquios, miren, en los bronquios pueden pasar algunas partículas menores, como la partícula de humo, del smog, de una micra así, un pedazo de polvo. Pero en los bronquios, por una precipitación gravitacional, dice, ¿no? Se pueden adherir igual a las paredes, esas partículas chiquititas. Y esas partículas son el humo, el smog, la nicotina, el vapeo, y obviamente eso pues, se va a colar en las paredes de los bronquiolos. Ahí pasó en las vibrisas, entra hasta los alveolos. Pero las partículas que están así como una micra ya son las que pueden llegar a colarse a los alveolos, otras pueden llegar a salir también, porque son partículas muy, muy chiquititas. Y ahí están las células claras, ¿no? Las células del polvo, o los macrófagos de la parte pulmonar, que se encargan de limpiar constantemente y comer esas partículas. Además de estas funciones de filtración, es muy importante ver otra función, tal vez un poquito no abordada en nuestra carrera, tal vez por tanto que hay que llevar,
está la vocalización. Y eso lo lleva fonoaudiología tensiblemente, las fases, las edades, porque uno no nace hablando, ¿no? ¿Qué cambios habrá en la laringe en el desarrollo para hablar primero todos con un solo tono como niños? Y después de la pubertad nos dividimos en hola. No, primero hola. Yo tengo el cambio de voz y después hola. Y las mujercitas con un versito. Ahora, ¿por qué la mujercita, como las abuelitas, cuando se van sus hormonas, los estrógenos, su voz se enronquece? Y es una voz más gruesa. O sea que constantemente nuestra laringe, que es el órgano de la fonación, está en constante evolución. Cuerdas vocales. Personas que han perdido la parálisis de una cuerda vocal, por ejemplo, cuando se intuban ahí se paraliza ella. ¿Qué hay que hacer para volver a fonar? No escuchan la conexión que hay en el oído con la lengua. Entonces, todo eso lo hace fonoaudiología. Incluso hasta María Galindo habla de esto, ¿no? ¿Qué dice María Galindo? En su radio Deseo. Mi laringe, dice, ¿no? Mi laringe, mi órgano sexual. Claro, interesante, ¿no? Eso dice María Galindo. Y tiene su sustento, es un órgano sexual, su voz. Porque con la voz, muchas personas en el mundo con la voz, o sea, la voz es esto, así siempre es la voz. Esta es una resonancia magnética en tiempo real y viene como la lengüita con todos sus músculos y como con la laringe, que es esta, y estas son las cuerdas vocales. Ahí, no, esas son las cuerdas vocales. Es un ligamento, un músculo y un ligamento. Y ahorita están hablando eso de... Esas son las cuerdas vocales. Y eso ustedes lo ven cuando hacen una intubación. Por ejemplo, ahí entra el tubo. Hacen una intubación con un laringoscopio y tienen que introducir el tubo endotraqueal por ahí. Este es la epiglotis. Esta cosita de aquí es la epiglotis. Y esta es la glotis y esta es las cuerdas vocales. Y eso es la voz. Pero vean ustedes esto, ¿bien? Los músculos de la lengua, ya saben ustedes, los senos, los senos paranasales en este caso. Y hay mucha gente que solo con la voz ha logrado levantar imperios, ha logrado desatar guerras, ha logrado hacer que la gente vote por él. Solo escuchen los discursos de Hitler, ¿no? Cómo convencía a toda una nación para hacer lo que él pensaba y quiere. La voz de Hitler. No sé ni qué decirles aquí. Viene un político y les habla, no puedo votar por él, ¿no? Te engatusa. La canción, por ejemplo, como un cantante con su órgano sexual, que dice la Galindo, puede llevarte a me ha dedicado esa canción. O como ustedes al alzar el auricular reconocen la voz del más esperado o la más esperada. Cambia tu vida, ¿no? Me ha llamado, ¿no? Hola, bebé. Reconoces la voz de una madre, ¿no? Los que no tienen madre o papá, por alguna razón de la vida, imagínate volver a escuchar su voz, ese deseo de volver a saber, ¿no? Ese deseo de amor. Entonces, prácticamente la voz, si la estudiamos en todas sus dimensiones, como fonoaudiología, tiene mucho impacto en nosotros, mucho impacto. Entonces, estudiar un poco de su fisiología, pues tendrá pues una razón de ser. Ahora, por ejemplo, vean, para terminar esto. Miren. ¿Qué le habrá dicho? Yo quisiera saber. Mira su ojo. Ni idea como un gato le ha dejado. Solo con su voz. Con el susurro que le está diciendo en la oreja. Con estos pliegues vocales, mal llamadas cuerdas vocales, y con toda la fisiología del movimiento de la lengua, los órganos del gesto, los resonadores que son los senos paranasales y el órgano de la fonación, que es la laringe, como vibrador de estas cuerdas, de estos pliegues vocales, como órgano de la fonación. Ahora, con esto yo creo que me entienden por qué María Galindo dice mi laringe, mi órgano sexual, así dice en su radio, ¿no? En su radio documental. Ella lo dice todo. ¿Qué le habrá dicho? A ver, a ver, uno de ustedes logre una miriasis con una palabra nada más. Eso lo vamos a hacer en las prácticas ya, no se recuerdo el ejercicio amigo. Quien logre hacer miriasis, así, wow, la nota máxima, ¿no? Mira, ¿qué le dice ahí? Ay, si no, pues me importa poco.
máximo, porque la cátedra está haciendo lo que antes no había, lo que otras cátedras deberían hacer. Están dando fisiología respiratoria, un especialista en el pulmón, que es el neumólogo. En mi caso, si bien no soy especialista en neumólogo, pero manejo mucho la terapia intensiva, sé que son los ventiladores, estudio mucho constantemente el hecho de la ventilación artificial. Cuando han hablado de neurología, están los profesores por más reconocidos, neurólogos de gran talla para darles neurología. En nefrología les ha dado Wilder Vick, un experto en el riñón, un nefrólogo. Entonces, ahora que van a ver una neumóloga, que antes no había en la cátedra, saquen provecho mucho al tema de espirometría para hacer sus trabajos de investigación, vengan leyendo para hacer preguntas y decir, doctora, pero ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se mueve esto? ¿Cómo lo puedo comparar? ¿Con qué valores lo hago? Si en esas tablas no están los rangos, ¿qué tabla nos corresponde a nosotros? ¿Qué valor puedo calcular en el tamaño corriente? Porque hay que poner el espirómetro para que sus trabajos de investigación sean bien validados, que ella lo puede hacer, y tengan mayor rigor científico cuando lo vayan a presentar a cualquier revista estudiantil o científica fuera. Bien, bien amigos, nos vemos conmigo en la última semana del respiratorio. Gracias por su asistencia. Espero vernos pronto. Ya tenemos clases con mi grupito, ¿no?